Ya. Muy bien, vamos a hablar un poquito de economía y además de una noticia que ha llamado muchísimo la atención, y es que tanto Lima como el Callao han perdido sus lugares luego de muchos años, más de una década, liderando. Estamos hablando del índice de competitividad regional del INCOR, así que por primera vez tanto el Callao y Lima han caído. Pero ¿cuáles son los motivos que han generado ello, al menos en esta ubicación? Pues Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE, está con nosotros y nos va a contar mayores detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Fátima, qué gusto. Igualmente, queremos saber qué es lo que ha motivado que se pierda el liderazgo tanto de Lima Metropolitana y el Callao, frente a las regiones como Moquegua, por ejemplo, que ha pasado a ocupar su lugar. Por supuesto, creo que primero podríamos dar un pasito hacia atrás, ¿no? El índice de competitividad regional, el INCORE, ¿no? Mide 40 indicadores agrupados en 6 pilares, ¿no? Y estos 40 indicadores tratan de darnos un vistazo sobre la competitividad. ¿Qué es competitividad? En sencillo es, esa capacidad que tenemos para poder aprovechar nuestros diferentes recursos, humanos, físicos, naturales, para generar más bienestar para la población. Entonces, estos pilares son, por ejemplo, el entorno económico, la infraestructura, el entorno laboral, la educación, la salud y el pilar instituciones. Durante estos 12 años que venimos publicando el INCORE, ¿no? Desde el Instituto Peruano de Economía, Lima Metropolitana y Callao había liderado largamente, este ranking, ¿no? Sin embargo, en los últimos años hemos visto un fuerte deterioro y consistente, principalmente de la capital, ¿no? en el pilar de instituciones. Y eso está fuertemente vinculado, ¿no? Está claramente vinculado a un empeoramiento de dos indicadores. Por un lado, la inseguridad ciudadana, ¿no? Hemos visto un incremento fuerte, ¿no? de la tasa de victimización por hechos delictivos. Al cierre del 2023, esa tasa, tiene un máximo en 9 años, ¿no? Y lo cual es bastante consistente con lo que vemos precisamente en las noticias, ¿no? Pero otro factor clave, que no es menor, también tiene que ver con, esa capacidad, ¿no? que tiene la gestión pública para poder convencer a la ciudadanía, ¿no? Esta tasa de aprobación de la gestión pública de los gobiernos regionales, en el caso de Lima Metropolitana, por supuesto, es la Municipalidad Metropolitana de Lima. El alcalde de Lima. El alcalde de Lima, ¿no? Para el caso de Callao es el gobierno regional del Callao, ¿no? También ha venido mostrando un fuerte retroceso. Es más, ha pasado de estar por encima del promedio nacional, hace una década, a estar por debajo del promedio nacional. ¿Cuál es el promedio nacional en ese aspecto? Está alrededor de 18%, ¿no? Lima Metropolitana y Callao está alrededor de 15%, ¿no? Está por debajo. Entonces, y esto, tiene implicancias respecto a, por supuesto, el nivel de inseguridad ciudadana, pero también aspectos más puntuales como, por ejemplo, el tráfico en la ciudad, ¿no? Entonces, son diferentes aristas que al final terminan impactando sobre, esta percepción de la ciudadanía de qué tan bien lo viene haciendo su autoridad regional. ¿Y qué factores habían hecho que Lima pueda mantenerse en este liderazgo tanto tiempo, de manera sostenida? Si uno revisa esos 40 indicadores, ¿no? Vamos a poder encontrar aspectos como el PIB per cápita, el nivel del presupuesto público por habitante, ¿no? La infraestructura, ¿no? Entonces, Lima tiene todavía fuertes indicadores. Por ejemplo, el acceso a infraestructura es de los más altos, ¿no? El combo de acceso de luz, agua, desagüe es de los más altos, las conexiones a internet también son más altas, ¿no? Pero de a poquitos ha venido, por una parte las regiones han venido acercándose, ¿no? a Lima, han venido mejorando, pero por otra parte Lima ha dejado de mejorar tan rápido y más bien ha empezado a operar en estos otros indicadores un poco más vinculados a las instituciones. Vamos a ver precisamente cómo se ha ido reacomodando, porque bien mencionaba el señor Fuentes, de que se trata de que las regiones han ido mejorando, y eso es una noticia positiva dentro de todo, ¿no? No todo tiene que ver con Lima en esta centralización, tanto del poder y las instituciones. ¿Me la pueden colocar, por favor, en el otro retorno para poder mencionar las regiones que se encuentran en estos lugares y posiciones? A ver, tengo entendido de que es Moquegua la que actualmente ocupa este primer lugar. Ahí lo vemos, Lima ha descendido a 1 segundo, luego está Tacna descendido a 4 y Arequipa ha incrementado o ha subido a 1 tercero, es decir, se han ido reacomodando. Ica se mantiene, Lima región también, Lambayeque está en el 7º lugar, y nuevamente cuando vemos regiones entre sur y norte como Tumbes, Cusco, también ha habido un reacomodo. ¿Cómo es que ha ocurrido esto? ¿Es una inversión económica mayor, una confianza también en sus instituciones, o qué otros factores han llevado a que puedan remontar?
Hay diferentes, digamos, indicadores, digamos, otros son 40, estamos agrupándolos todos, ¿no? Pero, digamos, hay una relación bastante clara, ¿no? Entre competitividad y, por ejemplo, quiénes están arriba, ¿no? Quienes están arriba son las regiones principalmente, como he visto en el gráfico, regiones de la costa, principalmente de la costa sur, ¿no? La costa norte ha perdido un poquito de brillo. Hemos visto, por ejemplo, como Tumbes ha bajado 3 posiciones, ¿no? Y de poquitas hemos visto regiones, como, por ejemplo, como Cusco, que viene subiendo, ¿no? Ha entrado por primera vez en el tercio, digamos, entre los 8 primeros, ¿no? Digamos, esto también guarda relación con el nivel de pobreza. Es decir, cuanto más competitivas son las regiones, hemos encontrado que hay una menor probabilidad de ser pobres. Por ejemplo, en Moquegua, ¿qué es lo que llama la atención dentro del ámbito de la lucha contra la pobreza, la educación y otros factores sociales, más allá de lo económico? Por supuesto. A ver, digamos, dejando claro que, digamos, el retroceso de Lima, ¿no? Digamos, explica principalmente el incremento en la posición de Moquegua, es decir, Moquegua sube en primer lugar, principalmente porque Lima retrocede, ¿no? Moquegua ha registrado grandes avances en los últimos años. Digamos, dejando por un lado primero el aspecto económico, ¿no? Tiene el PIB per cápita más alto, por lejos, del resto de regiones, ¿no? Pero, digamos, también tiene los ingresos laborales más altos también, ¿no? Digamos, los indicadores de educación están siempre entre los 3 o 4 primeros lugares en torno al rendimiento educativo, tanto en primaria como secundaria, ¿no? Si pasamos a analizar, digamos, indicadores de salud, tanto digamos, el porcentaje de partos que son atendidos en establecimientos institucionales de salud especializados, ¿no? Como, por ejemplo, la tasa de anemia, la tasa de nutrición, también tiene, digamos, se ubica entre los primeros lugares. Entonces, digamos, estamos hablando de una región que, digamos, ha venido mejorando consistentemente, ¿no? Y que, digamos, en ese cierre de brechas, ¿no? Respecto a Lima, ¿no? Digamos, le ha favorecido para lograr el primer lugar. Ahora, no vamos a, digamos, digamos, a pretender que, digamos, con este buen resultado, Moquegua y el resto de regiones que están arriba, como por ejemplo Arequipa, Lima, digamos, ya están bien, ¿no? Digamos, simplemente están mejor que el resto. Y tenemos retos enormes, y estos retos tienen dos dimensiones, ¿no? El primer reto es que, digamos, por ejemplo, si bien Moquegua está en primer lugar, ¿no? Y tiene digamos, una de las tasas más bajas de anemia, ¿no? Digamos, todavía tienes 30% de niños con anemia en Moquegua, y eso es un montón, ¿no? Tremendo. Y todas las implicancias que tiene para el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Pero al mismo tiempo también tienes otro tipo de brechas a nivel distrital o provincial, ¿no? Digamos, lo que estamos mirando en este momento es un promedio para la región. Y dentro de ese promedio tenemos distritos y provincias que están mejor y otras que no están tan bien. Entonces, digamos, un poco, digamos, las conclusiones del INCORE, digamos, nos deben invitar a, por una parte, a reconocer los avances, que son positivos y hay que digamos, dejarlos claros, pero también respecto a los desafíos que tenemos hacia adelante. Y estos desafíos tienen que ver con estar primer puesto, no significa estar perfecto, ¿no? Tenemos un camino por delante, pero además ese promedio esconde detrás diferencias provinciales y distritales que tienen que ser abordadas de manera coherente y articulada. Y en el caso de Lima, ¿cuáles serían los retos que hay que apuntar en una nueva evaluación para retomar este lugar? Es decir, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen principalmente las autoridades de Lima y el Callao para poder remontar y finalmente, pues, teniendo en cuenta de que es la capital y que tiene mayor presupuesto, mayor instituciones y la centralización del poder está prácticamente aquí, por más que hablemos de una descentralización, ¿no? Es decir, las regiones reciben un presupuesto que deviene del Ministerio de Economía, pero para poder solicitarla tienen que venir hasta acá muchas veces a reunirse, a gestionar y hacer una infinidad de encuentros y reuniones, mesas de diálogo. Pero la municipalidad está frente a Palacio, entonces aquí hay mayor acceso. ¿Cuál es el reto finalmente en ese aspecto? Yo creo que hay, digamos, a partir de la lectura que nos da el INCORE, creo que hay dos principales retos, ¿no? El primero es cómo trabajamos, cómo hacemos para abordar el problema de la inseguridad ciudadana, que, digamos, que tiene impacto sobre empresas muy grandes, ¿no? Hemos visto lo que está pasando en Patás, ¿no? Claro. Digamos, estos actos delincuenciales, pero también tiene impacto sobre la mediana empresa, la pequeña empresa, ¿no? Todas las extorsiones, especialmente, pero también sobre el ciudadano a pie, ¿no? Estos préstamos gota a gota que terminan impactando severamente sobre la seguridad y la vida de las personas, ¿no? Digamos, es un claro ejemplo de por dónde, digamos, hay prioridades. El otro punto tiene que ver con, digamos, cómo hacemos para que nuestras autoridades, que otra vez acá tenemos parte de responsabilidad, nosotros nos hemos puesto en esos sillones, hagan un mejor trabajo, ¿no? Y en el caso específico es de la inversión pública.
Digamos, en general, ¿no? Digamos, solo 2/3 del presupuesto para inversión pública se utiliza. Y ahí estamos hablando solamente de la tasa de ejecución. Es decir, que hay un tercio, un sol de cada 3 soles no se utiliza. Ese es el primer punto. El segundo punto es, de esos 2 de cada 3 soles que se utilizan, ¿qué también se están ejecutando? ¿Qué tanto impacto tienen de manera real, concreto, sobre las personas de a pie? Y hay un punto muy importante que tú mencionabas, es la descentralización. Y ha sido, digamos, probablemente uno de los principales problemas del país digamos, que repercute sobre estas diferencias en competitividad. Si bien hemos trasladado presupuestos, hemos trasladado responsabilidades, no hemos trasladado capacidades. Y digamos, fuera de Lima, en promedio, en general, del presupuesto de inversión pública que ejecutan tanto gobiernos regionales, municipalidades, etcétera, 2/3 corresponde a gobiernos nacionales, es decir, municipalidades y gobiernos regionales. Solamente 1/3 viene del gobierno nacional. Entonces, buena parte de la responsabilidad del resto de resultados que estamos viendo fuera de Lima depende principalmente de las autoridades locales. Bien. Muchísimas gracias a Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IP, por clarificarnos un poco este panorama, además que coloca a Lima y el Callao en posiciones distintas dentro de este ranking, voy a decirlo, de competitividad, para que lo puedan entender nuestros televidentes. Y claro, nos trae buenas noticias con regiones, pero que todavía tienen desafíos tremendos por la desigualdad en la distribución y redistribución, además de algunos recursos y también las políticas públicas dentro de nuestro país. Muchísimas gracias a nuestro entrevistado. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. El clima